Buenos días, buenas tardes, guerreros y camaradas de ambos bandos. La ofensiva sobre Kharkov se desacelera a la espera de un nuevo impulso, decidido por el comando del Ejército Federal. Ese pulso, ese piano de rasmaninos que le hace ir activando distintos sectores del frente, según le interesa en cada momento, pudiendo mantener así la iniciativa y obligando al Ejército Nacional Ucraniano a sobreextenderse. Esto no lo digo yo, lo dice el propio Sirski. En el parte de Guerra Imperial de hoy os narraremos con mapas y vídeos la situación, pero también haremos una breve historia de lo que ha supuesto la reapertura del Frente Norte, que se ha venido produciendo desde el día 10 de mayo, con una operación de armas combinadas a pequeña escala, en donde se ha producido, entre otras cosas, por primera vez, la negación del espectro electrónico de los satélites Starlink al Ejército Nacional Ucraniano. Es un parte más largo de lo habitual, pero creemos que si os quedáis hasta el final podréis tener una amplia información sobre esta situación del Frente Norte, que por el momento parece confirmar el establecimiento de una zona de colchón como objetivo primario del comando ruso. Así que vamos adelante. Esto es parte de Guerra Imperial, información pura y dura y sin sesgos de confirmación. Fuentes rusas e ucranianas informaron que las fuerzas del Ejército Federal ruso están utilizando nuevas tácticas en esta dirección. Utilizan grupos de asalto más pequeños, de no más de 5 personas, para penetrar las posiciones ucranianas antes de fusionarse con otros grupos de asalto, uniéndose todos en un grupo de ataque mucho más grande. Las imágenes de drones topadas en la zona de Bochansk muestran a infantería móvil rusa operando dentro del asentamiento, en pequeños grupos de asalto del tamaño de escuadrones, en concordancia con estos informes que estamos dando. Por otro lado, dicen que el uso de estos pequeños grupos de asalto puede estar contribuyendo a mayores pérdidas de soldados y material, y eso quizás sea lo que ha desacelerado el ritmo de la ofensiva rusa en esta dirección. Un comentarista ruso, que anteriormente sirvió como instructor en una unidad Tormenta Z, se quejó de las imágenes de esos pequeños grupos de asalto. Dice que son indicativos de un entrenamiento y preparación deficientes y no de una táctica eficaz. Por su parte, otro observador militar ucraniano señaló que las crecientes pérdidas rusas en esta dirección están provocando una disminución en el ritmo general de las operaciones ofensivas. El general de división Anatoly Vasilevich, el jefe de Estado Mayor ucraniano, sugirió que las fuerzas rusas han perdido unos 1.750 soldados en esta dirección durante el último día. Esto no se ha podido confirmar, podrían ser la mitad. Es la mejor forma de calcular las estimaciones de los altos mandos militares de uno y otro bando. Si te dicen 1.000, son 500. Si te dicen 2.000, son 1.000. Y las del contrario siempre están duplicadas por 2. Si el ritmo de las operaciones rusas sigue siendo relativamente más bajo, las fuerzas del Ejército Federal se concentrarán en consolidar nuevas posiciones y construir un saliente lateral dentro del Oblast de Kharkov, al fusionar los esfuerzos que está realizando sobre la ciudad o la población de Lipetsk y la población de Bochansk, creando por tanto esa zona de amortiguamiento. Eso sí separan, porque realmente han abierto una brecha importante en muy pocos días. Estamos hablando de 5 días escasos, ni una semana. Pero hagamos un repaso de cómo se llevó aquí. En la mañana del 10 de mayo, los soldados del Ejército Federal ruso penetraron y alcanzaron avances tácticamente significativos en el Oblast de Kharkov. Las fuerzas rusas lanzaron 2 esfuerzos limitados en la zona, uno al norte de la ciudad de Kharkiv en dirección a Lipetsk y otra al noroeste de la ciudad de Kharkiv en Bochansk.
En esos momentos el Ministerio de Defensa ucraniano informó que grupos de asaltos blindados rusos de tamaño no especificado intentaron atravesar las defensas ucranianas cerca de Bochansk temprano en la mañana y que los combates continuaron en el área después de que las unidades ucranianas repelieran los primeros ataques rusos. Esto ahora ya sabemos que ha sido falso porque las fuerzas ucranianas resistieron, pero se tuvieron que retirar de esas primeras posiciones. No habían sido establecidas grandes posiciones en la primera línea. Esto luego se justificó diciendo que había sido una defensa en profundidad y tiene cierto sentido porque no hemos visto grandes grupos de prisioneros ni nada por el estilo. Estas fuerzas intensificaron significativamente sus ataques al tener apoyo con ataque aéreo y de bombarderos y los ataques de fuego de tubos contra posiciones, logística e infraestructura ucraniana antes y durante las operaciones ofensivas, o sea que hubo un ataque de armas combinadas. El 11 de mayo informaba el periodista, como hemos dicho, Yuri Burdos, en otras partes, al medio ucraniano Ucrania's Pravda, que las fuerzas del ejército federal se habían apoderado de Strilecha, Krasne, Pilna y Boriska, al noroeste de Lipsk. Es en ese momento en que el presidente Volodymyr Zelensky declara que las fuerzas rusas habían iniciado una nueva ola de acciones ofensivas en dirección a Kharkiv y se estaba comprobando que las advertencias que se habían estado estableciendo por parte de militares ucranianos, esas advertencias se estaban cumpliendo. En ese momento las imágenes de combates disponibles sugerían que las fuerzas del ejército federal habían utilizado un personal limitado y un número también limitado de vehículos blindados en los asaltos iniciales. Las fuerzas rusas habían estado estableciendo una reserva en el agrupamiento de las fuerzas del norte a lo largo de toda la frontera con el Oblast de Bryansk, Kursk y Belgorod y habrían concentrado unos 35.000 o 50.000 efectivos en la zona. Como hemos comentado en otras partes, probablemente una de las intenciones que pudieran tener las fuerzas del ejército federal es crear una zona de colchón, una zona de buffer, y consiguiendo una penetración de 10 kilómetros en el norte del Oblast de Kharkiv, que casi la tienen conseguida actualmente, alejarían a la artillería ucraniana de sus zonas de ataque logístico en profundidad en el Oblast de Belgorod. Por otro lado, también facilitaría que pudieran bombardear directamente con un fuego de rutina sobre la población de Kharkiv, porque más o menos el alcance de la artillería de tubo soviética suele ser de 25 kilómetros y le permitiría establecer unas posiciones artilleras para hacer un fuego de tipo rutinario sobre esta población y sobre esa línea del frente. Por un lado, alejaría las posibilidades ucranianas de bombardear su logística y por otro lado ejercería una amenaza permanente sobre la población de Kharkiv de cara probablemente a una futura ofensiva, en caso de que se diera. El día 11 de mayo, las fuerzas del ejército federal atacaron el puente sobre el río Bobcha que conecta Tikte y Bochansky. Al mismo tiempo, unidades de infantería fueron desplazándose a lo largo del frente y atacaron toda la zona oeste de Bochansk y la zona norte. La zona oeste no la pueden cruzar porque tienen que atacar primero una serie de aldeas que hay y el río defiende el flanco lateral de la ciudad. Por el momento, actualmente todavía las fuerzas rusas no han atravesado esa posición del río, pero están amenazando la población permanentemente. Ya el día 12, el ejército federal parecía que tenía la intención de rodear la población de Bochansk. Primero siguieron atacando Burutakta, Staristia y Vitebska, que están al oeste, amenazando la carretera C210817
y también intentaron una pequeña penetración de flanqueo por el este. No obstante, esa es una zona muy abierta y les produjo más dificultad para ese avance, con lo cual probablemente esa línea de avance por el momento quedó cortada. Y el día 13 las fuerzas rusas avanzaron en la dirección de Ivóque, al norte de Lipsk, por el otro eje de avance más cerca de la población de Kharkov, y al mismo tiempo siguieron atacando Bochansk y tomaron partes nortes de la población. Hubo movimientos sobre todo de infantería, de unidades pequeñas de infantería, como se ha narrado últimamente. Bueno, a lo largo ya del día 14 las operaciones se van estabilizando poco a poco y se realizan por parte de los rusos en sus ataques a la población de Bochan. Destruyen los puentes interiores que separan la zona norte de la ciudad con la zona sur, y entonces eso empieza ya a permitir pensar que se está generando una zona de buffer, de control, que no hay intención por el momento de ir más adelante porque se han destruido esos puentes que serían los que tendrían que utilizarse para el paso de las unidades infantes. Por otro lado, se empieza a realizar un fuego de artillería sobre la población. Os dejo algunas imágenes sobre esos bombardeos. Es importante también el tema de la logística con los lances merodeadores en la profundidad, que tanto uno y otro bando están intentando tener esos drones merodeadores que en el momento que llega alguna unidad y eso, la destruyen. También os dejo la información que Zelensky habla de que necesitaría un par de sistemas Patriots para controlar un poco la región del frente norte, y está a ver si lo puede conseguir para poder acercar, porque el problema que tiene esa disyuntiva desde hace un año largo: defiendo la línea del frente, o defiendo las ciudades, o defiendo esas estructuras básicas que necesita una población para funcionar: energía eléctrica, agua, etcétera. El frente es muy amplio. Ya estamos viendo también que en el bando ruso la población de Belgorod está poco defendida con sistemas antiaéreos. O sea, en frentes extensos es muy difícil tener sistemas suficientes para mantener una buena cobertura y de burbuja antiaérea en todas las cotas. Y por último, creo que la información sobre el inicio de la operación ofensiva de Kharkov tiene esa originalidad, que parece que hubo un apagón en el espectro electrónico, electromagnético, de ondas, de lo que sea. Hubo un apagón que lo han conseguido a través de guerra electrónica los rusos, y que ha sido novedoso, según dicen estos soldados, que se les quedaron totalmente sin cobertura. Entonces es importante en ese momento inicial, con las defensas que tenían establecidas en profundidad, según dice el comando del Ejército Nacional Ucraniano, que tenían establecidas las defensas en profundidad y que por eso las primeras trincheras se tomaron. Probablemente sea verdad que tenían establecidas unidades en profundidad, pero las primeras trincheras que veis ahí en las imágenes se tomaron muy fácilmente. Estuvieron combatiendo, hay algunas imágenes de combates de los defensores muy valientes, eso en el bosque, pero rápidamente estas primeras posiciones cayeron. Entonces, bueno, hay que creerles que estas posiciones eran un poco de referencias para informarse de cuando empezaban las penetraciones, y que luego la idea era retirarse un poco hacia posiciones más fortalecidas. Lo seguiremos viendo. Os dejamos este parte para que tengáis un poco este fin de semana de información, que paséis un buen fin de semana. Y guerreros, camaradas y luchadores de ambos bandos, aquí os dejo. Ya sabéis que lo que nos interesa siempre es daros el mayor número de información posible. No intentamos opinar demasiado sobre lo que vemos, intentamos ser fríos. Pero por otro lado, lo que sí nos gustaría es que, si estáis interesados en este tipo de partes, que os suscribáis, que deis un like y que hagáis algún comentario. Simplemente, ya sabéis, para posicionar el canal. Bueno, un saludo a todos y hasta el próximo parte de Guerra Imperial.